densidad es una propiedad física que está referida a la cantidad de masa en un determinado volumen. Se indica con la letra D o la letra griega ρ y es la relación entre la masa y el volumen, es decir, la densidad es igual a la masa partido por el volumen, y las unidades de densidad serán unidades de masa divididas entre unidad de volumen. En nuestras prácticas vamos a tener dos tipos de materiales de origen desconocido y mediante la determinación experimental del valor de la densidad vamos a determinar su naturaleza química, su composición, en otras palabras. Según describió Arquímedes, el volumen de un cuerpo es igual al volumen que desaloja. Así, si nos tiramos, por ejemplo, en una piscina en la que el agua esté a ras del suelo, el volumen aumentará si no estuviera completamente llena o rebosará correspondiendo al volumen de nuestro cuerpo. Así, si llenamos una probeta y sumergimos una esfera de material desconocido, si antes, por ejemplo, teníamos 100 mililitros y ahora 110, el volumen del material que hemos introducido, en este caso una esfera o un cilindro, corresponderá al volumen que se aumenta en esa probeta. Es decir, si antes era 100 y ahora 110, el volumen del material que se ha sumergido serán 10 mililitros. Una vez que hemos determinado experimentalmente el volumen, pasaríamos a determinar el valor de la masa. Para ello utilizaremos una balanza de precisión. Se van a realizar dos prácticas. Comenzaremos por la determinación del material del cilindro. Para ello ponemos en 0 y pesamos el cilindro. En este caso pesa 43,18 gramos. Una vez que hemos determinado el peso del cilindro, vamos a proceder a determinar el volumen. Para ello cogeremos una probeta que llenaremos con agua. No tiene por qué ser destilada, hasta 100 mililitros. Una vez que tenemos esto, vamos a, utilizando el método de Arquímedes, con cuidado de no salpicar mucho, vamos a sumergir el cilindro. Una vez sumergido cuidadosamente el cilindro, observamos que la diferencia de mililitros antes y ahora son 14 mililitros. Una vez conocida la masa y el volumen del cilindro, procederemos a, utilizando la ecuación de la densidad, que es masa partido por el volumen, pondremos estos valores en la ecuación y obtendremos un valor de 3,08 gramos por mililitro, que correspondería a la densidad del material que tenemos que determinar, su composición o su naturaleza. Una alternativa para no utilizar el método de Arquímedes sería determinar el volumen del cilindro utilizando las ecuaciones matemáticas que corresponden a esta figura en 3D. En este caso sería, el volumen del cilindro correspondería a pi r cuadrado por h. En este caso r correspondería al radio del cilindro y h a la altura de ese cilindro. El nonius es una herramienta que se utiliza para medir. En este caso, la numeración que aquí está indicada correspondería a centímetros. En este caso, este cilindro mediría donde se encuentra el 0, deberíamos de ir al número anterior, que es 2. Para indicar los milímetros deberíamos de observar la línea que se alinea con el número de abajo y arriba. En este caso sería con esta, con lo cual el nonius nos indicaría que la medida de este cilindro es 2,5. Una vez obtenidos los valores de densidad mediante el cálculo del volumen del cilindro por geometría, en este caso el valor que hemos obtenido de densidad es 2,93 gramos por mililitro
En este caso, con este valor lo compararíamos con la siguiente tabla y por comparación con otros metales, ya que este material tiene un brillo metálico, debería ser un metal. Por comparación, observamos que el valor que más se acerca es el correspondiente al material aluminio. En la segunda parte de la práctica necesitaremos determinar el material del que está compuesto una esfera y para ello vamos a seguir la misma metodología que se ha explicado anteriormente para el cilindro y necesitaremos los siguientes datos: la masa de la esfera, el volumen que se ha determinado por Arquímedes y alternativamente, igual que se ha explicado para el caso del cilindro, se podría calcular el volumen a partir de la fórmula geométrica, que en este caso esa sería la ecuación que correspondería, 4/3 de pi r cubo, ese sería el volumen de la esfera. El radio es la mitad del diámetro, en este caso el diámetro es 1,8 y el radio correspondería a 0,9 centímetros. El objetivo final sería determinar, como ya hemos mencionado previamente, el material del que está compuesto la esfera, para lo cual, una vez que se ha hallado la densidad de esta, se deberá comparar con datos de otros metales, tal y como se indica en la tabla siguiente. Tal y como se observa de la tabla, se puede deducir que el valor que más se acerca es el correspondiente al acero inoxidable, con lo cual el material del que está fabricada esta esfera sería acero inoxidable.